Bienvenidos a un nuevo vídeo, como el título indica, proporcionalidad y geometría. Vamos a hacer un breve resumen de la relación que hay entre la proporcionalidad y la proporcionalidad en las figuras geométricas, aplicarlo, y que nos va a servir como introducción al segundo apartado que acompaña este vídeo, que es el teorema de Tales. Pero primero vamos a recordar este concepto del tema 6, del tema anterior. La proporcionalidad y la geometría. Al igual que hablábamos de la proporcionalidad entre magnitudes, nosotros también vamos a establecer cuándo dos figuras son proporcionales entre sí. Aquí tenemos dos ejemplos donde vemos que es la misma imagen, solo que una está reducida, la otra está ampliada. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque tengan dimensiones diferentes. En este caso, ambas imágenes son por tanto semejantes, aunque vamos a explicarlo con más detalle a continuación. Cuando dos figuras son semejantes va a aparecer el concepto R, la razón de semejanza. Y en este caso también la razón de semejanza de ambas figuras siempre lo vamos a calcular pues de la siguiente forma. Es la razón que se establece entre los lados homólogos de cada figura. Pues iremos pues A partido por B, siendo A el lado de la figura pequeña, B el lado de la figura grande, pero siempre su lado homólogo. Muy bien, vamos a analizar esto un poquito más detallado. Polígono semejante, lo vamos a extender, no solamente para la figura que hemos tenido en el ejemplo. Dos polígonos son semejantes cuando se cumplen las siguientes condiciones. Por un lado, tenemos que tener que sus ángulos sean los mismos, en la figura de arriba se cumple porque era un cuadrado, y que los lados correspondientes sean proporcionales, que haya una proporción entre sus lados homólogos. La razón de proporcionalidad de los lados se denomina razón de semejanza. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, dos triángulos. ¿Tenemos que son semejantes? Pues evidentemente sí, porque se cumple la condición de que por un lado tenemos los mismos ángulos, iguales sus ángulos, y al mismo tiempo pues sus figuras también son proporcionales. Para que sean proporcionales tiene que ocurrir que si yo divido B entre B', este con su lado homólogo tiene que coincidir con A partido A' y tiene que coincidir con C partido C'. Cuando sucede que todos los lados cumplen que están en proporción, entonces sí que podemos decir que son semejantes. Muy bien, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Aquí me dan dos rectángulos. ¿Cómo voy a saber si estos dos rectángulos son semejantes? Pues sabemos que tenemos que cumplir la condición 1, es decir, que tengan sus mismos ángulos. Es evidente porque todos son ángulos rectos, y luego tiene que cumplir la proporcionalidad de sus lados. Para que sean semejantes, serán semejantes cuando se cumple ¿qué? Vamos a dividir A entre A' y B entre B'. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Pues que 3 entre 6 es una razón de proporción, es igual que 2 entre 4, sí, efectivamente, y coincide con un medio. Luego, ¿qué es lo que hemos calculado así de esta forma? Hemos calculado la razón de semejanza. La razón de semejanza entre la figura pequeña, rectángulo R, y el rectángulo R' es de un medio. Bien, podríamos haberlo calculado al revés, ¿eh? A mí me gusta siempre hacerlo al contrario. Lado grande entre lado pequeño es igual a lado grande entre lado pequeño. Y en este caso lo que hubiese salido es 6 partido 3 es igual que 4 partido 2, y es la razón de semejanza prima. 2. Esta es la que me permite hallar el paso de la figura pequeña a la figura grande. ¿Vale? Figura grande entre figura pequeña, la razón de semejanza. Muy bien. ¿Qué ocurre en el siguiente ejemplo que vamos a ver ahora?
si conocemos las dimensiones de una de las figuras, ahora nos van a dar, en lugar de calcular nosotros la razón de semejanza, me van a dar las dimensiones de una de las figuras, los lados, y me van a decir cuál es la razón de semejanza que hay entre esas dos figuras. Nosotros vamos a poder calcular las dimensiones de la otra, es lo que yo me voy a preguntar. Esto es lo que nos vamos a preguntar ahora. Pues aquí tenemos el ejemplo. Me dicen que la razón de semejanza de esas dos figuras es 4 y que por otro lado los datos, pues este mide 4, este mide 8, el C' mide 4 también y el D mide 6. A mí lo que me están preguntando es que calcule el A, el B, el C y el D. ¿Podremos calcularlo? Pues sí, muy fácil. Es como una proporcionalidad. Todos sus lados tienen que ser proporcionales y es la misma proporcionalidad. Si yo divido el lado grande entre el lado pequeño, me tiene que dar lo mismo que el lado grande entre el lado pequeño, lado grande entre el lado pequeño y lado grande entre el lado pequeño. Eso es lo que me dice que esas figuras son proporcionales. Aquí se había ido una coma, lado pequeño, que son proporcionales. Bueno, si esto esto es fácil de calcular y todo esto es igual a la razón. Es decir, que cuando yo divida 4 entre A, me tiene que dar la razón. Y cuando divida 8 entre B, también me tiene que dar la razón. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? 8 partido 4, 2. El C es igual. ¿Cuánto vale D? Pues 6 partido por D es igual a 4. Pues D va a valer 6 partido 4, que es igual que 3 medios. Hay una forma directa de calcular los lados, mucho más fácil, ni siquiera ver un truco más fácil, más directo. La razón de semejanza 4. Lo único que tengo que hacer para calcular los lados pequeños, como me dan el grande y la razón, pues lo que tengo que hacer es dividir 4 entre 4, 8 entre 4, 6 entre 4. Al revés, cuando queráis calcular una figura semejante más grande, ampliada, cuando queremos ampliar, pues lo que hacemos es multiplicar. Entonces, vamos a sacar aquí una conclusión. Si yo tengo la razón de semejanza F y sabemos que y el lado de una figura es L, no lo sabemos, podemos decir, podemos afirmar que el lado de su figura semejante correspondiente semejante es multiplicar el lado por la razón. Es decir, L' es igual al lado pequeño por la razón. Esta es la razón de proporcionalidad entre lados semejantes. Entre lados semejantes. Bien, vamos a volver un poquito arriba. Aquí, al ejemplo que teníamos por aquí, a este ejemplo, al del rectángulo. Vamos a mirar esto aquí, lo vamos a aplicar. Si yo llamo al lado pequeño A y el lado grande A', y sabemos que la razón en este caso es 2, ¿cómo podéis calcular A'? Muy fácil, multiplicamos el lado pequeño por la razón, así se calcula el lado grande. Así calculamos el lado grande. Ha salido un poco mal esto. Por eso nosotros decimos que este lado grande mide 2 por 3. Bien, y de la misma forma, fijaros, ¿cuánto va a medir el lado grande? Pues el lado grande va a medir el lado pequeño por la razón. 4. ¿De acuerdo? Vale, aquí lo hemos visto.
Bueno, pues, ¿qué va a pasar con las áreas? ¿Y qué pasa con las áreas de figuras semejantes? Si yo tengo una figura pequeña como la de antes, un rectángulo que medía A igual a 3 y B igual a 2. Y ahora tengo aquí una figura semejante. Y me dicen que la razón de proporcionalidad es 3. ¿Cuánto diréis que miden entonces? ¿Cuánto mide? Los lados del otro rectángulo. Ya lo estáis pensando, ya lo sabéis, ¿verdad? Pues sí, pues porque A' siempre el lado pequeño por la razón. Pues este de aquí va a medir 3 por 3, 9. Y el lado B pues va a medir 3 por 2, 6. Estupendo. ¿Y qué va a pasar con las áreas? Pues fijaros, el área pequeña. ¿Cuánto vale el área pequeña? Pues base por altura, B por A. El área pequeña mide 3 por 2, 6. ¿Y qué va a pasar con el área grande? Pues el área grande, como sabemos lo que miden los lados, también podemos calcularlo. El área grande es A' por B', 9 por 6, 54. ¿Y habrá alguna relación entre las áreas y la razón de semejanza? ¿Existirá? ¿Existirá alguna relación entre las áreas y la razón de semejanza? Pues yo ya la estoy viendo. Sí, porque el área pequeña mide 6 y el área grande resulta que mide 54, que es 6 por 9. ¿Y ese 9 quién es? Este 9 es justamente 3 al cuadrado. Ahí estamos. Que el área grande es igual al área pequeña, pero en este vez, en lugar de multiplicar por la razón, se multiplica por la razón al cuadrado. Y esta es la relación que hay entre áreas de figuras semejantes. ¿De acuerdo? Vale, recapitulamos. Este vídeo es un poquito más largo de lo habitual, pero no me importa. Vamos a empezar por aquí. Dos figuras son semejantes cuando todos sus ángulos y todos sus lados son proporcionales. Y ojo, esto tiene que ocurrir para todos los lados. Cuando vosotros tengáis que comprobar si dos figuras son semejantes, tenéis que comprobarlo lado a lado, con todos los lados homólogos. Voy a señalar esto como figura importante de teoría. Aquí tenemos el criterio de semejanza y aquí hemos visto dos ejemplos. Aquí hay dos ejemplos en los que el rectángulo pequeño y el rectángulo grande se cumple que siempre el lado grande es el lado pequeño por la razón y que son semejantes porque hemos ido comprobando lado a lado. Hemos utilizado la razón de semejanza, lado pequeño, lado grande, de las dos formas. El grande arriba, el pequeño, lado pequeño, lado grande, lado pequeño, lado grande y al revés. Hemos visto un ejemplo diferente en el que en lugar de tener las dimensiones de las dos figuras, conociendo la razón de semejanza y los datos de una de las figuras, hemos podido calcular lo que medía la pequeña. Pues ¿cómo? En este caso era dividiendo. Cuando es al revés, cuando tenemos los datos de la pequeña, me dan la razón de semejanza, lo que hacemos es multiplicar los lados por la razón de semejanza y obtengo los grandes. Y finalmente lo que hemos hecho ha sido analizar qué sucede si existe una relación de semejanza entre los lados, que se multiplica el lado grande es igual al lado pequeño por la razón de semejanza. ¿Ocurre algo parecido con las áreas? Y sí, hemos llegado a la conclusión de que el área grande es igual al área pequeña multiplicada por la razón, solo que esta vez al cuadrado. Siento que este vídeo haya sido un poquito más largo, pero era preferible hacerlo así. Cualquier duda, ya sabéis, escribidme. Intentamos aclarar y responder a todas las